Fíjate, nos quedamos la semana pasada justamente en el hablar con denuedo y estamos revisando estos versículos. Nos quedamos aquí en esta diapositiva, versículo 14 al 41 de Hechos 2, y aquí vamos con el versículo 25. Luis se ganó el premio. Siempre el que llega al último tiene el derecho de participar. Nada más puedes leer la forma. ¿Leer? Ay, a ver. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ya se ves. Fíjate, Pedro, un pescador que después el Señor Jesús lo hizo pescador de hombres, ahora está hablando con esta autoridad. Si te das cuenta, es muy profundo lo que está diciendo aquí. Está diciendo, está citando de hecho algunos pasajes de los Salmos, donde dice que no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto viene del Salmo 22. Y, y fíjate todo lo que dice, me llenarás de gozo en tu presencia. Y está haciendo referencia a David, que David murió y fue sepultado. Y está haciendo memoria que su sepulcro está hasta ahora con nosotros. Está haciendo toda esa remembranza, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia vendría el Cristo para sentarse en su trono. Y, y estás hablando pues de un pescador que ahora está hablando con la autoridad del Espíritu Santo. Cuando hace ratito estábamos orando sobre muchos versículos acerca del Espíritu Santo y, y decía que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, que el Espíritu Santo nos guía a todas las cosas, que el Espíritu Santo nos muestra su voluntad. Entonces, mientras estábamos en la oración, veía esa necesidad de que nosotros estemos orando más y más en el Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos por los enfermos, es la autoridad de Cristo operando a través de nosotros, el Espíritu Santo moviéndose en sus dones a través de nosotros. Y la forma en la que nosotros vamos a poder ver las maravillas de Dios operando a través de nosotros, voy a utilizar la expresión, es como si fuéramos un conducto, una tubería, por la cual fluye la gracia de Dios. Pero a veces la tubería está tapada. Y en la medida que nosotros estamos orando más, y no solamente orando pidiendo, sino orando arrepintiéndonos, orando siendo redarguidos, buscando la presencia de Dios, buscando ser más llenos de Él. Esto que pasó en Monterrey, te aseguro que puede pasar todos los días de tu vida. Y para los que no fuimos a Monterrey, que seguramente hemos ido a algún retiro, a alguna convención, algún evento de estos en los que salimos así viendo la gloria de Dios, todo esto puede pasar todos los días. ¿Qué tal si haces tu pequeño retiro todas las mañanas? Todas las mañanas. Allá en Monterrey entiendo que hacían un devocional todas las mañanas. ¿Por qué no hacer este devocional juntos? De algún modo, de manera formal, tenemos en la iglesia muchas reuniones a lo largo de la semana para poder tener tiempos de oración. Pero personalmente que asumamos ese compromiso
ese compromiso con el Señor. No es con nosotros, no es con la iglesia, no es con conmigo, con el pastor. Es un compromiso personal para que la autoridad del Espíritu Santo fluya a través de ti. Continuamos del 32 al 37. Fer. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto a vosotros, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjate que esta palabra es una palabra poderosísima. Gracias, Fer. Es una palabra poderosísima porque los mismos que acababan de decir, crucifícale, Pedro les está predicando. Los mismos que estaban, pues básicamente aplaudiendo cuando levantaron a Jesús en la cruz. A ellos mismos les está predicando. Por eso Pedro les dice, ustedes, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ellos que acaban de decir, sea su sangre sobre vosotros, a ellos le está diciendo, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ay, pensé que era yo. Varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces ellos, redargüidos en su corazón, dicen, se dieron cuenta de la atrocidad que cometieron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esther. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y todos los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios. Cuando escuchamos este pasaje, de repente anhelamos evangelizar de esa forma. Y está bien, yo creo que tener ese anhelo en nuestro corazón es algo muy bueno. Imagínate como 3,000 personas. Pero no fue Pedro, fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que le estaba dando esa autoridad, ese denuedo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, él acaba de ser bautizado del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos? Esa llenura del Espíritu Santo. De otra forma, pues nuestras palabras a lo mejor van a ser huecas. Vamos a testificar humanamente, con palabras de humana sabiduría. Pero cuando nosotros estamos llenos, cuando nosotros tenemos en nosotros ese arrepentimiento, cuando nosotros mismos estamos compungidos de corazón, vamos a hablar con autoridad, vamos a hablar con poder. No nosotros, el Espíritu Santo a través de nosotros. A veces cuando vamos a los hospitales, pues a lo mejor unos 5 o 6 reciben a Cristo.
Y yo creo que no depende de qué tan fuerte sea la alabanza, ni de qué tan bonitos sean los coros, sino que depende del Espíritu Santo. El Espíritu Santo moviéndose a través de nosotros. Cuando estamos testificando uno a uno, ahora que estaba, te digo, calificando lo de los salmos, me dio mucho gusto ver los que lo pusieron en práctica, ver cómo inspirados en los salmos, conectar con Dios y conectar con la gente. De eso se trata, que nosotros estemos conectados con Dios y que el amor de Dios pueda fluir a través de nosotros. Y ese amor habla a la gente. De tal manera que la gente pueda reconocer el amor de Dios en un lugar donde la gente se vive sin Dios, donde la gente se vive sin esperanza. Estamos hablando de esperanza en este aposento. La gente se vive sin esperanza. Y entonces a partir de esto, nosotros podamos tener un reinicio. Un reinicio. Y entonces, sin importar nuestra edad, porque los jóvenes ahorita vienen reiniciados, ¿verdad? Amén. Sin importar nuestra edad. Que vienen reiniciados. Que nosotros podamos tener ese reinicio cada mañana. Sí, exactamente, como las computadoras. ¿No te ha pasado que la computadora se alenta? Tienes que reiniciarla, ¿no? Pero empieza a jalar lento, eso que dicen. No, es que hay que hacerle mantenimiento, el scan disk, desfragmentación de disco duro, todo eso. Así necesitamos nosotros tener este encuentro con el Señor, esta llenura del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo fluya con autoridad, con este de nuevo. En la historia de Israel, ¿termina, Claudia? Sí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vemos cómo esta palabra tiene cumplimiento en Cristo. Cristo es el que nos hace reyes y sacerdotes. Un especial tesoro. Como quien dice, el consentido, el favorito. A lo mejor te tocó en casa que había un hermano favorito, o a lo mejor tú eres el favorito, la favorita. Y desde luego no es para jactarnos, es para que tengamos en nuestro corazón que somos especial tesoro. ¿No te da esa esperanza? Daniel, tú eres un especial tesoro. Fíjense, ¿alguna vez tu papá o tu mamá te dijeron, eres mi especial tesoro? Eso es lo que eres para Dios. Eres su especial tesoro. ¿No te da esperanza eso? Y esto, pues bueno, lo vimos aquí en la historia de Israel. En los montes santos, Gerizim y Ebal. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición.
la bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ya quiero una pausa. O sea, la bendición y la maldición están puestas delante de ti. Si obedeces o si te apartas. Tú decides. ¿Qué vas a decidir? Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino al occidente en la tierra del Cananeo, que habita en Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Entonces, ellos todavía no cruzaban el Jordán. Y aquí les está hablando, ¿te acuerdas que te he dicho que es la esperanza? Estás viendo la promesa allá a lo lejos. Y aquí les está diciendo, cuando cruces el río Jordán, ellos ya habían cruzado el Mar Rojo y ahora estaban entre el Mar Rojo y el río Jordán. Y le está diciendo Dios, cuando cruces el río Jordán, en la tierra que yo les doy, vas a poner la bendición sobre Gerizim y la maldición sobre Ebal. Y veamos lo que significan estos dos montes. Gerizim, sobre donde se ponía la bendición, significa cortados. Cortados no como cuando las cortas con alguien. Cortados cuando eres apartado del mundo. O sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. A eso se refiere. Cortados, ya. Hay un antes y un después. Así que hay un reinicio. El viejo hombre fue cortado. El viejo hombre se quedó atrás. Espero que no hayan dejado en Monterrey. Porque va a haber muchos viejos hombres en Monterrey. ¿Se subió al camión? No, ese no se lo traigan, ¿eh? Y Ebal, maldición, que significa calvo o desnudo. Vergüenza. Creo que no hay calvos aquí, ¿verdad? Es que tengo un alumno que tiene 23 años, creo. 22 años tiene. Y ya está bien, pelón. Y no se quita la gorra. Y no se quita la gorra por vergüenza, justamente. Y cuando llega conmigo, le digo, quítate la gorra, por favor. No, profe, es que me da pena. Que no sé qué. Le digo, quítate la gorra. Le digo, mira, tienes personalidad. Y digo, esto es como para compensar, ¿no? Pero a lo que me refiero es que calvo desnudo nos va a hablar de vergüenza. Nos va a hablar de vergüenza. Entonces, ponemos la bendición y ponemos la maldición. ¿Qué es lo que vamos a escoger? La bendición, si oímos sus mandamientos y atendemos a ellos. La maldición, si los ignoramos y nos apartamos de ellos. Y digo, aquí la fórmula es muy sencilla, es A o B. No hay vuelta de hoja, no hay términos medios. Y si no has recibido la bendición completa en tu vida, échale un ojo a las Escrituras. Toma tiempos con el Señor. ¿Qué es lo que me está faltando, Señor? ¿A qué no he renunciado? ¿Qué sigo arrastrando del viejo hombre? ¿Qué es lo que no he cortado? Y de lo que te des cuenta, pues corta de ello cuanto antes. No tiene caso que te lo lleves. Así como si hubieras echado al viejo hombre en la maleta, déjalo. Ese déjalo ahí en el aeropuerto. Ahí. En la vida de Cristo, la autoridad del Espíritu. Fíjate cómo Jesús se movía constantemente en la autoridad del Espíritu. Todo el tiempo se movía en la autoridad del Espíritu. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo eso, Señor, y le adoró. Jesús había sido expulsado de la sinagoga, pero algunos de los que estaban en la sinagoga salieron y a uno de ellos les dice esto.
Creo, Señor. Y le adoró. Creo. Que esto es lo que decía, que muchas veces no es solamente repetir una oración, sino confesar con nuestra boca. Creo. Creo que Jesús es mi Señor. Creo que Jesús es mi Salvador. Y acá tenemos otro pasaje. Hermano Pedro. Pero cuando, perdón, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Se dan cuenta, este es uno de los versículos que oramos hace ratito. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Jesús no hablaba por sí mismo, Él hablaba lo que oía del Padre a través del Espíritu Santo. Y yo creo que nos está haciendo falta eso, escuchar lo que Dios nos dice, escuchar lo que el Padre quiere decirle a su especial tesoro, escuchar lo que el Padre quiere para su hijo, para su hija. De tal manera que te sientas apreciado primeramente y ya sintiéndote con ese aprecio y ese amor de parte de Dios para ti, te puedas conducir en tu vida. Y la autoridad del Espíritu pueda fluir a través de ti. Jesús dependía del Padre, escuchaba la guía del Espíritu Santo. Cuando vemos en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahí también está implícita la autoridad del Espíritu Santo. La autoridad de la palabra cobrando vida por el Espíritu Santo y trayendo libertad. Entonces, tienes una atadura, ven a la libertad. No podemos tener una vida diferente si nosotros no tenemos comunión continua con Dios, si no tenemos comunión continua con el Espíritu Santo. Cuando de repente nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestras emociones, por alguna situación en la que estamos atorados en nuestra vida, necesitamos orar más en lenguas, orar en el Espíritu, y que esta palabra cobre vida en nosotros. En la iglesia primitiva, hermana Miguel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Gracias. Muchos, no eran pocos, eran muchos. Y fíjate, estamos hablando de Felipe. Felipe era un evangelista. Él fue el que le habló al etíope. Y ahora la gente está escuchando atentamente las cosas que decía, las cosas que Felipe decía, porque él estaba hablando con autoridad y tenía el respaldo de Dios. Tenía el respaldo de Dios. Sabemos que Dios tiene una voluntad perfecta. Y cuando nosotros vamos y oramos por una persona y está sana, estamos viendo el poder de Dios obrando, el respaldo de Dios. Entonces, conviene que estemos en comunión con Dios, que estemos en comunión con el Espíritu Santo, para que vayamos con el respaldo de Dios. Y aquí ya estamos viendo que esto está ocurriendo en la iglesia.
Dice que fueron esparcidos por todas partes anunciando el Evangelio. Acuérdate, la iglesia es un centro de entrenamiento. El campo está allá afuera. Y si te das cuenta, juntos somos un ejército para ir y abordar todos esos lugares donde Dios nos ha puesto. Somos iglesia el domingo y somos iglesia de lunes a sábado también. Nada más que estamos distribuidos. ¿Te acuerdas con Gedeón cuál fue la estrategia? Iban con sus teas, con sus cántaros, iban ahí con el fuego y se distribuyeron alrededor de los cerros, rodearon básicamente al ejército y entonces rompieron sus cántaros. Pero estaban así, alrededor. Así nosotros también podemos estar distribuidos por toda la ciudad, incluso diferentes localidades como Toluca. Y desde ahí nosotros estamos haciendo la obra que Dios nos ha dado. Xochimilco. ¿Dónde más? ¿Qué otro punto lejano tenemos? Naucalpan. ¿Ustedes dónde están? En la agrícola. ¿Qué delegaciones? Iztacalco. Es Gustavo Madero, ¿no? ¿Ustedes entonces dónde viven? Coyoacán. Ah, mira, también tenemos presencia en Coyoacán, aleluya. Ustedes viven aquí cerca, ¿no? En todas las alcaldías, sí. Ahí está. También por allá, por la Jusco, ¿no? ¿Qué delegaciones? Tlalpan, alcaldía. Ahí está, mira, cómo tenemos presencia en toda la ciudad. ¿Iztapalapa o dónde está? Chimalhuacán. Hasta Chimalhuacán mandamos una aleluya. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? O sea, aquí nos reunimos, pero necesitamos estar así, con el respaldo de Dios. Aquí continuamos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Ya viste? Vale la pena que estemos distribuidos, que nos esparzamos. Pero venimos el domingo a nuestro centro de entrenamiento como cuerpo de Cristo. Y reitero, somos el cuerpo de Cristo hoy y toda la semana. Amén. En los desiertos y disciplinas, hermano Carmelo. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: Así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Edom significa castigo. ¿Te acuerdas qué fue lo que pasó en Edom? ¿Qué pasó en Edom? Acá lo tienes. A ver, Richard. Es que pensé que querías rotero. Dice: te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si
bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás, y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Gracias. Fíjense, Edom, acuérdate que pues también viene de la descendencia de Jacob, pero ellos dijeron, por aquí no vas a pasar. De algún modo, el celo, la envidia que hubo, descendencia de Isaac, ¿sí? Porque era Jacob y Esaú. Y entonces, esa rencilla que hubo entre Esaú y Jacob, pues de algún modo también se fue heredando. Las envidias, los celos, las iras también se heredan, los rencores. Y ahí vemos el resultado. Ahí vemos el resultado. Necesitamos que la generación sane. Necesitamos sanar nuestras generaciones. Necesitamos que nuestras generaciones sean esas generaciones renovadas, transformadas, y que ahora nosotros seamos esos que testificamos. Y fíjate, a pesar de que Edom no permitió cruzar Israel, después, por supuesto, pues ya lo has visto ahí en Crónicas, en Reyes, ellos finalmente fueron y pelearon contra Edom y los vencieron. También hubo castigo ahí. En la vida de Pablo, a ver, un joven por allá. A ver, Dafne. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Perdón. Es 27. Vamos a corregirlo. Gracias. Si es que era desde el 28, pero dije no, desde el 27, pero no le borré el 8. Entonces vemos que Pablo está hablando con valor, valerosamente. Acuérdate que él estaba persiguiendo a la iglesia. Aquí apenas es cuando Bernabé lo está presentando con los apóstoles. Y ellos le tenían miedo, porque sabían que era el que perseguía a la iglesia, el que los llevaba presos. Pero ahora, imagínate el valor que tuvo que tener Pablo para hablar ahora ante ellos. No de otra forma, sino por el Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo. Él pudo hacer esto. Y hablaba también denodadamente, hablaba con autoridad, hablaba con poder. Y fíjate, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Los griegos que ya habían escuchado la palabra que vimos anteriormente, que ya la habían creído, ahora él estaba disputando con los griegos. Hablaba con poder. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le llevaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por Judea, Galilea y Samaria. Entonces, una consecuencia que también vamos a ver como resultado del poder del Espíritu Santo es que va a haber paz. ¿Queremos ser pacificadores?
Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos su autoridad. Fíjate, hace un momento orábamos por los papás, ¿no? Los que tienen a sus papás enfermos. Orábamos por ello. Digo, yo nada más eché un ojo. Yo creo que la mitad de los que estábamos en la oración, la mitad se paró. Entonces hay una gran necesidad de que haya paz en las casas, paz en las familias, de que haya paz en nuestros padres. Aquí les quedamos en esta diapositiva y continuamos dentro de 8 días. Dios los bendice.